Vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Recordemos entonces que el síndrome de Cushing está causado por un exceso de glucocorticoides, llámense endógenos como el cortisol o exógenos como la prednisolona, la dexametasona. Listo. Entonces todas las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas y las comorbilidades van a estar relacionadas con un aumento de estos glucocorticoides actuando sobre el receptor de glucocorticoides. Listo. Entonces, uno de los síntomas más comunes que se ve en mayor porcentaje en los pacientes es el aumento de peso. Ese aumento de peso puede ser subjetivo, que el paciente simplemente le diga a usted que ha aumentado de peso, o puede ser objetivo, que el paciente o otra persona haya medido el peso del paciente y se hayan dado cuenta que haya aumentado 5, 10 kilos. Listo. Otra forma de preguntarles a los pacientes acerca de esto es sobre la ropa. ¿Cómo le queda la ropa? Ya no le queda su ropa, ¿cierto? Porque cuando aumentan de peso probablemente ya no pueden utilizar las mismas tallas. Otro de los síntomas frecuentes son las irregularidades menstruales, que se ve hasta en un 84% de los pacientes, de las mujeres, sobre todo pues en las mujeres. También en las mujeres, que podemos encontrar el hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? El hirsutismo es aquel crecimiento de pelo con patrón masculino, crecimiento de vello a nivel facial, a nivel de la barba, del bigote, a nivel del pecho, la espalda, zonas donde hay receptores androgénicos. Listo. Lugar donde normalmente las mujeres no tendrían por qué tener un crecimiento de pelo, y vemos que es muy frecuente, está en el 81% de los pacientes. Así que toda paciente que presente con hirsutismo, uno de los diagnósticos diferenciales siempre debería ser un síndrome de Cushing. Vemos que también la disfunción psiquiátrica es frecuente, principalmente los trastornos del estado de ánimo, como lo son el trastorno depresivo mayor o el trastorno de ansiedad generalizada, son frecuentes en esta población. Y también tenemos otras alteraciones como la caída del pelo o la alopecia, y trastornos musculoesqueléticos como dolores de espalda, debilidad muscular, fracturas, y todos están relacionados con los efectos del cortisol a nivel óseo. ¿Cierto? Entonces vemos que no es raro que una de las comorbilidades que se ve hasta en la mitad de los pacientes sea la osteoporosis. Listo. Vemos que también otras comorbilidades frecuentes son los cálculos renales, la diabetes, la hipertensión, que están relacionadas con el efecto diabetogénico en la diabetes, y la hipertensión con la actividad del cortisol sobre esos receptores mineralocorticoides, como vamos a ver ahorita. También hay otros signos, sobre todo la obesidad. Recordemos que esa obesidad puede ser generalizada en un mayor porcentaje de los pacientes, pero puede ser troncal a nivel una obesidad abdominal, listo, una obesidad centrípeta. Esa obesidad es más específica, tiene un mayor índice discriminatorio para ser un síndrome de Cushing, listo. También vemos que puede haber una redistribución de la grasa, no solamente a nivel del abdomen, sino también a nivel de la cara, como lo vemos en este bebé, que puede ser fácil de luna llena o plétora, que es el acúmulo de grasa a nivel de las mejillas, a nivel retromandibular, listo, que le da ese aspecto de luna llena. También vemos que se pueden encontrar signos como la equimosis, que son aquellos morados, las estrías, sobre todo a nivel del abdomen y la parte superior de los muslos. Tenemos también que puede haber pigmentación, aunque es poco común. Listo. Entonces vamos a explicar cada una de esas manifestaciones. La obesidad está dada principalmente por una redistribución de la grasa dada por el efecto del cortisol, y una mayor lipólisis, que es aquella salida del ácido graso del tejido adiposo. También pueden tener hipertrigliceridemia, que es simplemente por una mayor secreción de VLDL. Y pues si pensamos, si el cortisol estimula la lipólisis, entonces va a haber muchos más ácidos grasos llegando al hígado. El hígado, sin saber qué hacer con estos ácidos grasos, simplemente los que no utilice para su consumo, los empaqueta en forma de triglicéridos y los exporta en las VLDL. También estos pacientes pueden tener hiperglicemia. Entonces recordemos que el cortisol estimula la gluconeogénesis, listo, tanto a nivel hepático como a nivel de los riñones, y además causa el efecto diabetogénico, que ya es aquella resistencia periférica a la acción de la insulina.
¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa a la célula. Por lo tanto, si el cortisol me quita ese efecto de la insulina, ¿qué va a pasar? No se va a poder meter la glucosa a la célula, se va a quedar a nivel de la sangre y pues así va a aumentar la glicemia. También pueden aparecer las estrías violáceas, que recordemos que son dadas porque el cortisol estimula la proteólisis o la degradación de proteínas. Esto a nivel de la pared abdominal y de los muslos, en la piel, proteínas como el colágeno y la elastina se degradan. Listo, entonces al degradarse dan esa apariencia de estrías. Vemos entonces que aquella degradación de proteínas como el colágeno y la elastina a nivel del abdomen y la parte superior de los muslos van a dar esta apariencia de estría rojo violáceo. También vemos aquí el paciente, un paciente obeso, probablemente tenga también poro de búfalo, vemos la fase de luna llena, una cara muy redonda. Vemos también que los pacientes pueden presentar hiperpigmentación. Listo. Recordemos que esa pigmentación puede estar dada por una mayor actividad a nivel de los receptores de melanocortina en los melanocitos de la piel. Listo. Los melanocitos son células que están en la epidermis a nivel del estrato basal. Esos melanocitos tienen receptores de melanocortina, donde puede actuar tanto la ACTH como la hormona estimulante de los melanocitos y puede causar esta hiperpigmentación. También los pacientes pueden tener osteoporosis y está dado porque el cortisol estimula la resorción ósea o la degradación del hueso. Pueden tener hipertensión y está dado porque el cortisol puede actuar sobre los receptores de mineralocorticoides. Vamos a ver un poquito sobre eso. Entonces tenemos que el cortisol es un glucocorticoide y la aldosterona es un mineralocorticoide y van a actuar sobre sus respectivos receptores. El cortisol en el receptor de glucocorticoides y la aldosterona en el receptor de mineralocorticoides. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar cuando yo activo el receptor de mineralocorticoides? Lo que va a pasar es que voy a reabsorber más sodio y más agua y voy a excretar más potasio. Por lo tanto, al yo reabsorber más sodio y más agua, va a aumentar la volemia y va a aumentar así la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cortisol puede actuar no solamente en el receptor de glucocorticoides, sino también en el receptor de mineralocorticoides. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en el cuerpo para que eso no pase? Yo tengo una enzima que se llama la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, que convierte el cortisol en cortisona. La cortisona ya es inactiva, no actúa o tiene menos afinidad sobre el receptor de mineralocorticoides y no lo puede activar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de Cushing? Que yo tengo un exceso de cortisol, por lo tanto, excedo la capacidad de la enzima de metabolizar el cortisol, la cortisona. Entonces va a haber un cortisol que yo no voy a poder convertir y ese cortisol va a actuar a nivel del receptor de mineralocorticoides. Voy a reabsorber sodio, voy a reabsorber agua, va a aumentar así la volemia y va a aumentar así la presión arterial. Recordemos que el principal efecto va a ser la reabsorción de sodio y como el sodio es un osmol activo, le va a seguir el agua. Listo. Ahora, yo puedo tener un síndrome de Cushing con hipertensión sin signos de exceso mineralocorticoide o puedo tener un síndrome de Cushing con hipertensión con signos de exceso mineralocorticoide. ¿Cuáles son estos signos? Son principalmente la hipopotasemia, el bajo potasio y la alcalosis metabólica. ¿En qué condiciones un síndrome de Cushing se va a ver con signos de exceso mineralocorticoide? Principalmente en el síndrome de secreción ectópica de ACTH. ¿Por qué? Por estas tres razones. 1. Porque en este síndrome la secreción de cortisol puede ser tan alta que exceda la capacidad metabólica de esta enzima, como explicamos ahorita. Entonces el cortisol actuaría más sobre el receptor de mineralocorticoides. Otra de las razones es que los niveles circulantes muy altos de ACTH pueden inhibir a esta enzima. Por lo tanto, yo no voy a poder convertir el cortisol en cortisona y más cortisol va a actuar sobre el receptor de mineralocorticoides. Y otra de las razones es que en este síndrome voy a secretar otras moléculas como la corticoesterona o la 11-desoxicorticoesterona que también
tienen afinidad y pueden activar el receptor de mineralocorticoides. ¿Listo? Entonces, los pacientes también pueden tener alcalosis metabólica. ¿Por qué? Es principalmente porque la hipopotasemia lleva a que los hidrogeniones entren al eritrocito. Entonces recordemos que uno de los signos de exceso de mineralocorticoide es la hipopotasemia, el bajito potasio. Entonces, si yo tengo poquito potasio en la sangre y buen potasio en el eritrocito, se va a favorecer que salga potasio del eritrocito a la sangre para que haya un equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo saco potasio, meto hidrogenión, saco potasio, meto hidrogenión. Entonces, para yo poder intentar compensar esa hipopotasemia, voy a disminuir los hidrogeniones a nivel de la sangre, porque van a estar entrando en el eritrocito. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuyen los hidrogeniones? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama alcalosis metabólica. Eso puede llevar a un pH mayor de 7,45 y eso se denomina alcalosis metabólica. Ahora, estos pacientes también pueden tener una disminución de la libido. ¿Por qué pueden ser? Recordemos que la libido es el deseo sexual. ¿Listo? Y es porque el cortisol inhibe a la hormona liberadora de la gonadotropina en el hipotálamo y a nivel de los testículos inhibe las células de Leydig. Por lo tanto, se va a disminuir la secreción de FSH y LH o de gonadotropinas y la secreción de testosterona desde las células de Leydig. Todo eso me lleva a una disminución de la libido. Aquí vemos entonces, por ejemplo, las estrías violáceas en la parte del abdomen y los muslos. Vemos la joroba de búfalo. Listo. En esta mujer, ¿qué es lo que tiene a simple vista? Uno ve un adelgazamiento de los brazos y de las piernas manifestado por la proteólisis. Se degradan las proteínas en los brazos y en las piernas y también a nivel del abdomen, ¿cierto? Que serían las estrías violáceas. Y vemos que hay un mayor acúmulo de grasa a nivel abdominal, a nivel de la nuca con la joroba de búfalo y a nivel facial con la fase de luna llena. Este fue el primer caso que se describió de síndrome de Cushing. ¿Y se parece a quién? A la típica vecina chismosa que uno se encuentra en el barrio. Esa vecina chismosa que es obesa, no tiene nalgas, brazos delgaditos, muy barrigona. Esa posiblemente que tenga un síndrome de Cushing. ¿Listo? Ahora, otra de las manifestaciones clínicas que hay que recalcar es que los pacientes pueden estar inmunosuprimidos, porque los glucocorticoides causan inmunosupresión, al aumentar las citocinas antiinflamatorias y al disminuir las citocinas proinflamatorias. Otra de las cosas que hay que recalcar es que los glucocorticoides aumentan el número de neutrófilos, eritrocitos y plaquetas. Ahora, si yo tengo más neutrófilos, ¿por qué voy a ser inmunosuprimido? Eso es una buena pregunta. Entonces, si yo tengo más neutrófilos, eso no me simboliza que esos neutrófilos vayan a actuar bien. No simboliza que vayan a poder emigrar a los sitios donde hay inflamación de manera correcta. No simboliza que vayan a hacer diapéresis, que vayan a utilizar sus enzimas de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, la inmunosupresión en estos pacientes los puede predisponer también a infecciones. ¿Listo? Esas fueron las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Muchas gracias.